En Guatemala es prohibido el matrimonio antes de los 14 años de edad y de darse una relación es considerada una violación. No obstante, de los 14 años en adelante es permitido bajo el consentimiento de los padres. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que en 2015 más de 550,000 niñas guatemaltecas se casarán antes de cumplir los 18 años. Eso es un promedio de 1.500 niñas casadas todos los días en todo el país. Empezamos este segundo bloque hablando sobre los delitos electorales. Lourdes a lo largo de la semana nos presentó un reportaje en el cual indicaba cómo el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público se han coordinado para denunciar estos delitos electorales. ¿O no ha sido así, Lourdes? En realidad, hasta el momento todavía no ha existido este tipo de coordinación. Se hablaba, por ejemplo, de una fiscalía o de la oficina de una fiscalía contra delitos electorales, pero esta va a empezar a funcionar hasta que inicie el proceso electoral. Sin embargo, el Ministerio Público siempre ha tenido la atribución de investigar estos delitos electorales, que por cierto son 5 delitos, y así es como ha funcionado anteriormente. Incluso, ¿cuáles son esos delitos, Lourdes? Los delitos son coacción contra elecciones, turbación del acto eleccionario, corrupción de electores, fraude del votante y violación del secreto de voto. El más común de ellos ha sido coacción contra elecciones. En las elecciones de 2011 se tuvo 69 denuncias de esto. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que se obliga a una persona, por ejemplo, a actuar de alguna forma en el proceso electoral, o bien se le obliga a que no actúe dentro del proceso electoral, que al final es un derecho de todos los guatemaltecos, pues de los ciudadanos, para las elecciones. Lo más preocupante de esto es que de las 173 denuncias que hubo en el proceso electoral del 2011, únicamente hubo 8 sentencias. La pena más grave de un delito electoral es de 8 años de prisión. Yo lo que cuestiono realmente, y lo saco de discusión también, es qué tanto funcionan, por ejemplo, los pactos como los que anunció ayer el Tribunal Supremo Electoral, que están elaborando un pacto para no agresión. O sea, ¿qué tan funcional puede ser una cuestión de esas? Si yo mal no recuerdo, por ejemplo, en un debate en 2011 entre Valdizón y Otto Pérez Molina, se les recomendó en el mismo debate que por favor no sacaran papeles, y fue lo primero que hicieron. Aquí alguien va a decir, bueno, no queremos violencia. Ok, ya hay 2 muertos, uno en Jalpatagua y 2 personas en Jalpatagua y otro atentado en Petén. O sea, ¿de qué sirven estos pactos al final de cuentas? Yo sí me lo cuestiono. Yo creo que bastante. Finalmente estos pactos lo que hacen es comprometer a los partidos políticos, y desde el punto de vista ético, creo yo, es un compromiso de los partidos políticos. La ética es sumamente cuestionada. Bastante, pero es un compromiso que los partidos políticos deben asumir y deben hacerlo cumplir. O sea, deben cumplirlo si lo firman o si se comprometen. Ahora, en el tema de los delitos electorales, veo que en el Tribunal Supremo Electoral hace días atrás se denunció probablemente falsificación de firmas de afiliados a partidos. Sin embargo, el Ministerio Público no entró a investigar estos hechos de oficio, y el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha enviado la documentación o ha hecho la denuncia formal al Ministerio Público. Ahora, mi pregunta va por el lado, bueno, tenemos que tener claro los delitos que afectan directamente al votante y los delitos que debilitan seriamente la imagen de los partidos políticos, pero estos delitos al final terminan en algún tipo de foco de conflictividad. Yo lo que veo aquí es que en la medida que el funcionario que está en el poder, y hablando específicamente de los poderes locales, de los alcaldes, concejales y todos los que integran el gabinete de las diferentes alcaldías, cuando se ven amenazados, y esto sucede más que en el interior, y ahora recién lo acabamos de ver, yo la verdad es que no podría asegurar de dónde vienen los ataques, pero sí sé perfectamente que en estas fechas se empiezan a poner mucho más conflictivos los asuntos entre las denuncias, por ejemplo, de los periodistas y las personas que intentan perpetuarse en el poder. En este caso, por ejemplo, la Procuradora Adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos señalaba que si, por ejemplo, en un año normal vemos que hay delincuencia común y esto se atribuye a grupos organizados, cuando en un año electoral se incrementa la violencia, esto también cuestiona, por ejemplo, o hace pensar que se le puede atribuir este incremento de la violencia precisamente a los políticos y a los partidos políticos. Entonces, sí hay este incremento de violencia, está evidenciado por el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, no hay ningún caso que finalmente llegue a una resolución, exacto, o a una sentencia, y que se defina por qué ocurrió un asesinato o por qué ocurrió un ataque. No hay una eficiencia tampoco del Ministerio Público. Hay algo que yo sí quisiera resaltar también, que es bien importante, y es los focos de conflictividad social.
¿Qué papel juegan, por ejemplo, las personas que están optando a un cargo público en las diferentes municipalidades o en estos lugares donde hay mucha conflictividad, entiéndase San José del Golfo, La Puya, San Juan Zacatepeques? El tema es que los candidatos financian de alguna manera algunas candidaturas, y esto crea mucho roce dentro de la sociedad, y esto también genera una cantidad de violencia social que también es muy evidente en este tiempo previo a las elecciones. Gracias, Miguel. Vamos con Otto Ángel para el análisis sobre delitos y violencia electoral. Difícil condición la que vive el país. Sabemos que va a haber, sabemos que hay violencia, sabemos que va a haber violencia electoral, sabemos que se van a cometer delitos electorales y sabemos que va a haber un alto nivel de impunidad por esos delitos. Sabemos que están en los focos de conflicto que ya identificamos, que están esencialmente en el paréntesis, que son las fronteras de Ciudad de Guatemala, en la ruta del narco, y donde se maneja una buena cantidad de dinero. Sabemos todo eso, y lo triste es que va a seguir pasando. Lamentablemente no vemos un esfuerzo de las autoridades por entrarle de lleno a esto para minimizar la conflictividad. En efecto, los pactos son un conjunto de buenas intenciones que se firman porque al final se va a criticar a quien no firme el pacto. No a quien lo firme y no lo cumpla, por ejemplo. Ciertamente. O sea, ¿habrá una previsión, por ejemplo, de incremento de violencia para este año, como lo vimos en las últimas 2 campañas? Sí, a ver, van a haber hay más población, hay más puestos en juego, y tristemente, lo hemos venido hablando a lo largo de todo el panorama político, el dinero sigue en la política. Si el dinero sigue en la política, van a seguir los conflictos por dinero. Entonces va a seguir la violencia electoral y política. La intimidación, sobre todo. O sea, vemos casos, por ejemplo, en las elecciones pasadas en donde la casa de las personas que integran, y regresando al primer tema, las juntas electorales fueron quemadas, porque aparentemente ellos eran los responsables de la derrota de tal o cual partido. Gracias, y eso Miguel. no es cierto. Se nos ha terminado el tiempo, hemos terminado así este segundo bloque, los esperamos en la recta final del programa de hoy. El Tribunal Supremo Electoral habilitó más de 5,000 plazas de trabajo temporal para diferentes tareas. Puede llenar su solicitud en línea en la página www.tse.org.gt en el icono de Bolsa de Empleo. Ahí llena el formulario y lo envía. También puede solicitar información al teléfono 2413-0303. Los trabajos estarán disponibles mientras dure el proceso electoral. También se aceptarán voluntarios para diferentes áreas.